¿Qué es una herejía? Muchos dicen, hoy hereje, ¿no? En las redes sociales he visto discutiendo, hereje. Pero vamos a ver por qué se dicen herejes, ¿no? La palabra herejía viene del griego, amén, airesis, que significa elección o preferencia. La herejía es la negación o distorsión. Dos cosas, ¿no? La herejía es negación o distorsión deliberada de una doctrina aceptada como fundamental por una comunidad religiosa. Entonces las herejías suelen ser consideradas como desviaciones de la verdad revelada. ¿Cuál es la verdad revelada? Los 66 libros de la Biblia para el mundo cristiano. El mundo cristiano cree en los 66 libros de la Biblia como una inspiración divina. Pero el hebraísmo monoteísta se divide en dos. Se divide en dos. ¿Por qué se divide en dos? Por la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Cristo. En el año 33 aparece el Señor Jesús predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y la mayoría los judíos quisieron aceptar. Pero cuando empieza a dar doctrina, enseñanza, porque Jesús tiene su doctrina, y él cuando empieza a enseñar su doctrina, el pueblo hebreo empiezan a dividirse. Entonces el hebraísmo tiene problemas con la enseñanza de Cristo. Jesús primero dijo que el Padre le había enviado, o sea, el Eterno le había enviado. Jesús dice: yo he venido en el nombre del Padre. Una vez tuvieron una discusión en Juan 10:30, cuando Jesús iguala en la unidad y esencia al Padre, le quisieron matar, y lo mataron más tarde. La palabra herejía viene de hieresis, que significa elección, amén, o preferencia. Entonces hay mucha gente elige una enseñanza. Por ejemplo, tenemos hoy la unicidad, una doctrina absurda. Discúlpame que le diga, pero es una doctrina absurda. Por las redes sociales, por el mensaje Messenger, por WhatsApp, por otros medios me envían y dicen: Jesús es el Padre. Entonces yo voy por eso. Muchos dicen que Jesús es el Padre. Y dicen que Jesús es el único, no hay más. Entonces yo digo, si Jesús es solo, único y no hay más, entonces Jesús es un mentiroso cuando dice: crees en Dios, cree también en mí, en Juan 14:1. Si vamos a decir que Jesús es solo, no hay más, no hay Padre ni Espíritu Santo, sino que Jesús es solo, amén, ¿cómo vamos a explicar Juan 14:1? Crees en Dios y cree también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre, dice la Biblia, muchas moradas hay. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, si Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, está hablando de en el cielo. Pero estas personas que creen en Jesús solo y es el único para ellos, dicen que Jesús es el Padre y usan Juan 14:9. Y de esa manera lo entran a contradecir la Biblia. Y por ahí en redes sociales dicen: no hay Trinidad. Para ellos la Trinidad de Dios es un cuento, o sea, es un invento de hombres. Si yo voy a decir Jesús es el Padre, ¿cómo voy a explicar cuando Jesús dice: yo no soy solo, en Juan 8:16? ¿Me entienden? Por ahí me dicen: no, Jesús es el Espíritu Santo. Si Jesús es el Espíritu Santo, entonces, ¿dónde o en qué parte de la Biblia dijo Jesús: yo soy el Espíritu Santo? Porque si Jesús es el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué habló en Juan 14:16? Diciendo, mencionando a tres. Él dice en San Juan 14:16, ¿qué dice? Yo rogaré al Padre, y el Padre enviará otro, dice. ¿Y quién era ese otro? El Espíritu Santo. Amén.
Entonces Jesús, siendo solo, estaba hablando de sí mismo. ¿Cómo es eso? O sea, Dios nos estaba engañando, creando Padre y Espíritu Santo, siendo un solo sujeto. Yo defiendo la doctrina bíblica. La palabra Trinidad significa tres en uno. Y la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero se usó en el año 200 o 180, porque la Biblia habla de tres personajes. Por ejemplo, primeramente hay un Padre, ¿verdad? Hay un Padre. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús se igualó en unidad y en esencia a ese Padre. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Está hablando, se está igualando Jesús en unidad y en esencia. ¿Ve? Entonces la Trinidad es una doctrina bíblica. La unicidad no. La palabra unicidad significa cualidad de único, solitario. Muéstrenos un texto donde Jesús haya dicho yo soy solito. O que la Biblia demuestre que hay un Dios solitario. No, Dios no es solitario. Jesús dice yo no soy solo. Juan 8:16. Entonces, personas que dicen que Jesús es el Padre son herejías. O sea, ellos están eligiendo porque la Biblia no dice eso. Juan 1:1, ¿qué dice para usted? Juan 1:1 define la eternidad, la comunión y la esencia de Jesucristo. Así de simple. O sea, Juan 1:1 es un libro de un judío, pero no un judío que negaron a Jesús, sino que aceptaron a Jesús como ¿qué? ¿Como el Padre? No, como el Hijo de Dios. En el año 80, cerca al año 90, va a defender a Jesús contra los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús era una masa de carne. El gnosticismo es una religión híbrida de tres pensamientos: judaísmo, cristianismo y paganismo. Entonces, Jesús fue atacado en ese tiempo y vivía todavía Juan judío para defender a Jesús. Y Jesús es defendido por Juan, su eternidad de Jesús, su comunión de Jesús con alguien en la eternidad y su esencia como verbo, como logos o como palabra. Entonces, ese verbo, ese logos, que es un ente real con identidad propia, vino a la tierra. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, el verbo no es el Padre, porque hay una distinción en Juan 1:1 y Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Amén. En Juan 1:18 Jesús declara claramente, explícitamente. Entonces hay doctrinas que dicen Jesús solo, único, no hay más. Entonces niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo, porque para estas personas Jesús es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo. O sea que eso es de modalismo, pues. Hoy enseñan esa doctrina con modalismo. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces el verbo no era el Padre, pues. El verbo era Jesucristo. Juan 20:31. Léaselo. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creyendo en ese nombre del Hijo de Dios tengáis vida. Ahora, ese verbo, ese ente real que se le llama, según la expresión de Jesús, Juan 1:18, amén, que dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿dónde quedaría esas personas que dicen Jesús era el Padre? Porque Felipe cuando dice, muéstranos al Padre y nos basta, Juan 14:9, ¿no? Porque según esta doctrina de Jesús solo, Felipe vio al Padre literal. Porque ellos dicen así. Esa es una herejía. Por falta de conocer un poquito de gramática bíblica.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Piensan que eso indica que es el mismo Padre, el Señor Jesucristo. Imagínense. Al decir que Jesús es el mismo Padre, de Juan 14:9, están destruyendo los artículos, las preposiciones que está puesto ahí dentro de ese texto. O sea, están destruyendo la gramática bíblica. Amén. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces Felipe no vio al Padre Dios. Felipe vio ¿a quién? A su hijo monógenes, según Juan 1:18. El unigénito hijo dice, el monógenes, ahí está. El monógenes, la palabra unigénito viene del griego monógenes. El monógenes hijo que está en el seno del Padre. O sea, el seno habla desde el punto de vista bíblico, el seno habla de una relación íntima, una armonía única entre el Padre y con el Hijo. Gloria a Dios. Entonces, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos ha dado a conocer la verdad? El monógenes Theos. ¿Quién es Jesucristo? Y esto no es hablar de tres dioses, mis estimados. Esto no es hablar de dioses. Porque por ahí hay muchos dicen, porque eso es el problema. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con identidad propia, pero de una sola esencia, estas personas, ¿saben qué dicen? Tres dioses. Y han comentado en mi página de Facebook con eso de tres ranas. La gramática bíblica no te va a indicar que Jesús es el Padre en Juan 14:9. Jesús es la imagen de ese Padre Dios invisible. El que vio a Jesús, lo vio al Padre que lo envió. ¿Entienden? Eso indica de que Él es de la misma esencia, con identidad distinta. Y mira lo que dice. Dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Y quién ha dicho que Jesús es otro Dios? Jesucristo es su Hijo. Mi gloria yo puedo compartir con mi Hijo. Así de simple. Porque mi Hijo no es otro hijo de otro padre. Mi Hijo es mi Hijo. Y puedo compartir todo lo que yo tenga con mi Hijo. ¿Ya? Hay que leer bien la Biblia. Acá ya me están, mira lo que están diciendo ya. Arrepiéntase y pídale revelación. Imagina, para estas personas que dicen que Jesús es solo, uno tiene que primero tener revelación. ¿Qué revelación voy a tener, amigo? La revelación exacta ya está en la Biblia. Para conocer a Jesús hay que leer la Biblia. ¿Ya? Esa de revelación, pídale revelación, no es bíblica, amigo. Es extra bíblica. Porque la verdad ya está escrita. Ya no necesitamos más revelación. La revelación ya está completa en la Biblia. Y bajo eso tenemos que nosotros regirnos para creer. Eso de extra revelación, ese es el problema. Porque la Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus y a doctrina de demonios. Entonces, ese de revelación, pídele revelación, eso es tener extra revelación. Espíritu de error. Por eso que esta gente piensan que cuando reciben supuesta revelación, piensan que Jesús es el Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Hay que ser tan terrible. Cuando la Biblia dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, no está hablando de que Él es el Padre y el mismo Hijo, no. Está ahí la palabra plural, somos. La palabra uno no es de un solo sujeto, uno habla de unidad. Por ejemplo, una nación no es un solo sujeto. ¿Ya? Primera de Timoteo 3:16. No. Esa es una traducción mala, amigo mío. Primera de Timoteo 3:16 no dice Dios fue manifestado en carne. Dice Él fue manifestado en carne. ¿Y quién es Él que se manifestó en carne? El Verbo. Juan 1:14. Primera de Juan, versículo 1, 2 y 3. Busca la Biblia, usa la Biblia. No te estoy para engañar acá. Te estoy para aclarar. No, perdón, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos.
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se nos manifestó? El Verbo, el Hijo eterno del Padre. ¿Ya? Así de simple. Por favor, crea la Biblia. Amén. No pelee con la Biblia. O sea, no me interesa si estás traumado con esa palabra, Trinidad. Porque los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Ahí está el problema, mira. Pedro dijo en Hechos 2:38, bautícense, o sea, les mandó. ¿Y dónde está el cumplimiento, amigo mío? Si tú vas a buscar cumplimientos de Hechos 2:38, no lo vas a encontrar. Porque para que Hechos 2:38 tenga su cumplimiento, tú tienes que traerme un texto donde los apóstoles dijeron, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. La Biblia no muestra el acto y el hecho del bautismo, pero menciona que todos esos creyentes fueron bautizados, pero no menciona el acto y el hecho. ¿Qué es el acto y el hecho? Cuando Mateo 28:19 dice que hay que bautizar nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el acto y el hecho no hay, solamente existe el mandato. ¿Por qué hay que buscar el acto y el hecho si ya está mandado por Jesucristo en Mateo 28:19? Entonces Pedro, si mandó Pedro en Hechos 2:38, pues ¿dónde está el cumplimiento, amigo? Deja de hablar, Dios mío. Deja de escribir sandeces. ¿Dónde nació Dios en la eternidad para...? Mira, primeramente, amiguito, en la eternidad no hay tiempo. Para que tú digas dónde nació, tienes que tener falta de conocimiento, pues. ¿Dónde en una eternidad hay tiempo? La Biblia dice claramente que Jesús fue engendrado en la eternidad. La eternidad no tiene tiempo. ¿Ya? La eternidad no tiene tiempo. Carlos, aprende. En la eternidad no hay tiempo, no hay inicio ni fin. Pero la Biblia dice que fue engendrado Jesús en la eternidad. Eso indica de que Jesús no tiene inicio ni fin. Por favor. Se da cuenta que hay gente que son tan ateos a la Biblia. O sea, tienen la Biblia en sus manos y niegan lo que dice la Biblia. Qué terrible. Él dijo que era el Padre. ¿Dónde? A ver, muéstranos. A ver, tráigame. Mira, ponga aquí o te invito. Te invito. Póngame donde Jesús haya dicho yo soy el Padre. A ver, vamos, Carlos. Póngame un texto donde Jesús haya dicho yo soy el Padre. Porque no me pongas Juan 14:9-10. Porque eso te lo voy a explicar gramaticalmente, que tú vas a quedar totalmente fuera de la verdad. ¿Ya? Juan 14:9 te voy a explicar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Verso 9, ¿verdad? Luego dice el verso 10, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Análisis gramatical de este texto. Yo, ego, se refiere a Jesús. El Padre, ho, pater, en griego, es un término separado, distinto de yo. Claro, yo y el Padre, pues estoy demostrando, amén, distinto en identidad, menos de esencia. La estructura sintáctica y los pronombres utilizados indican una relación de unidad. Si están en esa organización de Jesús solo, salga pronto y busque donde se predica la sana doctrina trinitaria cristiana apostólica. Atentamente conozca la verdad.